Bueno, hola a todos, mis estudiantes que no conozco por el momento. Voy a intentar hacer una pequeña clase introductoria de lo que es procesamiento de datos, que es una de las bolillas de física experimental, para el tratamiento de una parte de la bolilla que es el uso de escalas logarítmicas. Como ustedes saben, la cuarentena nos impide tomar datos reales. Siempre en esta materia se utilizan datos hechos de experimentos, pero tenemos por suerte, o por desgracia, una serie de datos que son, por ejemplo, los infectados por el virus, el coronavirus, y la tasa diaria de variación de esta variable. Lo que vamos a hacer es intentar hacer un gráfico para ver la evolución del crecimiento de esta enfermedad en nuestro país. Los datos están accesibles, después al final voy a poner un link donde se pueden bajar. Y vamos a suponer, lo que queremos ver es si el crecimiento es exponencial, lineal o de algún otro tipo. En principio, todo hace suponer que la cantidad de infectaciones es proporcional a la cantidad de gente que ya está infectada, o sea, la tasa de nuevas infectaciones. Entonces, para llevarlo a términos matemáticos, podemos expresar que si decimos que I es la tasa, o mejor dicho, la cantidad de infectados, I' va a ser la tasa evaluado en un periodo de tiempo que podemos determinar. Lo que se usa habitualmente es un día. O sea que I' lo podemos estimar como delta I sobre delta T. Bien, la hipótesis que se puede hacer es que la cantidad de infectados, I, es un cierto parámetro A por E a la T sobre tau, donde tau representa el tiempo de contagio medio o de crecimiento medio de la enfermedad. En física estamos acostumbrados a tener cosas del estilo E a la menos T sobre tau, pero en estos casos, como la tasa es positiva, el crecimiento va en aumento. Muy bien. Según esta definición, o sea, A sería el parámetro para I en el tiempo cero. Según esta definición, entonces I' va a ser A sobre tau por E a la menos T sobre tau. Y como A por E a la menos T sobre tau es la definición de I, básicamente esto es I sobre tau. Muy bien. El objetivo de esta práctica es hacer un gráfico con datos reales, como les decía, de estos datos. Entonces, así como está planteado, se ve que entre I' y la variable I hay una relación lineal. Pero la pendiente de esta relación va a depender del tau. Si nosotros aplicamos un eje logarítmico, pasamos las variables a escala logarítmica, entonces tenemos que el logaritmo de I' es el logaritmo de 1 sobre tau más el logaritmo de I. Y acá, en esta escala, si vemos el logaritmo de I' y el logaritmo de I,
tiene una relación lineal, pero esta vez no depende del tau, o sea que la pendiente es 1. Entonces, si uno hace un gráfico donde en el eje Y pone el logaritmo de Y' y en el eje X pone el logaritmo de Y, lo que tiene es una recta de pendiente 1, o sea 45 grados, y este logaritmo vendría a ser el ordenado de origen. Probablemente negativo, porque si tau lo medimos en días, la tasa de contagio medio seguramente es mayor que un día, por lo tanto ese logaritmo va a dar negativo. Muy bien, entonces el objetivo de la práctica es levantar estos datos. Fíjense que si bien a nosotros nos gusta trabajar con logaritmos naturales, para un eventual uso de alguien de otra área sería mejor usar logaritmos decimales, porque así, digamos, es más fácil la lectura de los ejes. Por ejemplo, si hacemos en vez de logaritmo natural logaritmo decimal, no cambia la relación, solo que hay que interpretar este término como el logaritmo decimal ahora de 1 sobre tau. Pero la relación sigue siendo lineal y a 45 grados. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una tabla donde vamos a poner el I acumulado en función del tiempo, o sea, en función de los días. Acá tenemos los días, con todos los distintos días desde que se empezó a medir. El I acumulado, acá vamos a hacer el delta I, como el I de n más 1 menos el IN. Acá tenemos graficados todos los sucesivos I. Y van a ver que es algo muy común que pasa con datos reales, en toda la física experimental, que todo lo que sea derivada numérica es muy ruidosa. Vale decir, si uno quiere hacer este gráfico con los deltas tomados día a día, se va a encontrar con un ruido muy alto. Por lo tanto, lo que habría que reprocesar, tanto los I como los delta I, tomando un promedio, una convolución de varios días, para sopesar la curva y hacerla más suave. Yo he encontrado que, para el caso de Argentina, tomando entre 5 o 6 días, la curva se alisa y se deja ver los datos perfectamente bien. Bueno, ese es el desafío para hacer. Yo voy a hacer los datos como ejemplo para el caso argentino y les voy a dejar una tabla con los datos de Brasil al día de hoy, que estoy grabando hasta el video, que es el 3 de marzo, 3 de abril, ojalá fuera 3 de marzo, 3 de abril. Bien, este tema encuadra dentro de la bolilla de procesamiento de datos experimentales y dentro de esa bolilla de lo que sería el uso de ejes log y semilog. Bueno, entonces, sin más trámite, vamos a pasar a la compu y a ver cómo implementar esto en una planilla, para que puedan de ahí hacer el ejercicio que les planteo, que es reproducir esto en el caso brasileño. Bueno, acá estamos en la compu con los datos reales desde el día 3 de marzo hasta el día 3 de abril. Estos son los casos integrados a medida que se fueron dando, oficiales, o sea que son los casos medidos. Esta columna es de deltas, que sería lo que uno tendería a hacer es los casos de un día menos los casos del día anterior. Lo que pasa es que si se hace de esa manera, el delta incremental que aproxima a la derivada resulta que es muy ruidoso, o sea que es imposible graficar
con esos valores que fluctúan tanto. Eso es algo muy normal en las derivadas numéricas, que es lo que más cuesta en realidad evaluar. Por eso hay varios métodos para hacer una estimación de la derivada numérica. En este caso es una cosa muy simple. Como es exponencial, no conviene hacer la derivada, o sea, como estamos haciendo la suposición de que es exponencial, si la derivada la hacemos entrada, lo que va a ocurrir es que va a estar sobrevaluada, porque va a tomar en el peso valores de la derivada exponencialmente más grandes. Por lo tanto, en realidad, lo que resulta andar más o menos bien es tomar un día posterior y 2 días antes. Se toman los incrementos que hubo en ese periodo y se divide por 3. Por ejemplo, en la derivada del día 5 se toma la celda 9, que sería el día 6, menos la celda 6, que sería el día 3. Y se divide por 3. ¿Cómo se puede ver que anda más o menos bien? Bueno, porque si uno integra, mejor dicho, en el caso discreto, suma todas las derivadas, debería darle aproximadamente el valor de la integral, o sea, del total de casos. Fíjense que el total de casos para el día 2 de abril es 1265 y la suma de todas estas derivadas es 1249, lo cual indica que aproximadamente es una buena estimación de la derivada, ya que su integral coincide con los casos reales. Es un parámetro interesante de control. Ustedes pueden probar, si quieren, otros métodos de hacer la derivada y ver si ese numerito que es, fíjense acá, es la suma, coincide con los casos integrados. Está claro que si uno hace la incremental del siguiente menos anterior, ese número es exactamente igual, por definición. Lo que pasa es que, como les digo, además tiene que ser una curva suave o intentar suavizar las diferencias. Mucho peor, por ejemplo, si intentamos hacer derivadas segundas. Bien, eso es todos los valores que hacen falta para hacer el gráfico, porque habíamos, según las formulitas que vimos antes, habría que graficar el logaritmo de los casos versus, mejor dicho, el logaritmo de los deltas versus el logaritmo de los casos de esta porquería de pandemia que nos ha tocado. Esta columna de acá es una referencia, es igual a esta, al logaritmo de los casos, para tomarla como si fuera una exponencial pura. O sea, lo que vimos antes en el pizarrón era que si el proceso era exponencial, la pendiente era 1, eran 45 grados. O sea que este numerito de acá sería exactamente igual que el logaritmo de los casos. Pero ¿qué pasa? Estaba sumado un logaritmo de 1 sobre tau. Entonces, ¿yo qué he hecho? He puesto la columna del logaritmo de los casos más un número fijo, la celda G8, que en este caso por ajuste llegué a menos 1.6. Vamos a ver el gráfico que nos quedó. Bien, en los puntos azules es la curva real, la curva de datos experimentales. Y la recta esta roja es la exponencial pura, digamos, la exponencial teórica. El numerito 1.6 está sacado por prueba y error. Fíjense si le pongo menos 1, por ejemplo. Ven que son paralelas, pero no coinciden. O sea que básicamente el 1 sobre tau se ajusta acá. Puede ser 1.6, 1.61, 62. En realidad, ¿qué hice? No tomé los puntos que se apartan, porque es evidente que acá hay 3 zonas. Hay una primera zona con muy pocos datos, donde probablemente los casos son muy bajos, 2 o 3 casos, y esos no respondían todavía a ninguna ley. Una zona en donde parece ser fuertemente exponencial,
porque la curva tiene la misma pendiente, y una zona donde se aparta de la exponencial, que es la última semana. Habíamos dicho que este numerito de acá es el logaritmo 1 sobre tau, así que fíjense en la celda al lado, yo lo que hice 1 sobre e elevado a ese numerito. Por lo tanto, eso es tau directamente, que son más o menos 5 días. Acuérdense que toda la unidad de esto está hecho en días. Por supuesto, el tiempo no aparece en el gráfico, porque cuando reemplazamos la derivada por la función en la ecuación original, desapareció el tiempo. Pero al ir poniendo los puntos tomados cada un día, uno puede ver acá, en realidad, el tiempo cómo se desplaza a lo largo de la curva. Y de hecho, también puede ver cómo la velocidad con que los puntos se van acumulando es más baja. O sea, al principio había una aceleración importante, digamos, y al final los puntos se van como acumulando. Eso significa que no hay mucho cambio sobre la última etapa. Bien, ¿qué interpretación hacemos acá? Bueno, en primer lugar, desde el día 4 o 5 de marzo hasta hace una semana, la curva era perfectamente exponencial. A partir que se declara la cuarentena, que es el día 20, fíjense que hay todavía como unos 5 días en donde la curva acompaña a la exponencial. ¿Eso qué estaría significando? Bueno, el tau justamente son 5 días. Bueno, la pregunta queda abierta para que ustedes hagan un pequeño informe y, bueno, estimen si hay una correlación entre ese tau y ese tiempo que se ve acá en apartarse de la exponencial. Después lo podemos discutir ese tema. Fíjense que el apartamiento de la curva exponencial nos lleva al mejor de los casos, básicamente, que es una curva lineal plana. O sea que el proceso deja de ser exponencial a partir de la cuarentena más tau. Bien, dentro de todo es una buena noticia porque evidentemente no se va a contagiar una población entera con un proceso lineal de estas características. Bueno, el desafío entonces que le dejo, aparte de hacer este trabajito, es levantar esta misma curva con los datos de Brasil y ver qué pasa y estimar qué pasa con el tau en el caso de ellos. Por otro lado, también si les interesa, pueden seguir evaluando a lo largo de los días qué sucede con nuestro país. Lo ideal sería que esta curva azul empezara a caer todavía más. Eso indicaría el final de la epidemia. Bueno, quedan abiertas las consultas. Pablo Sánchez está de JTP de la materia también, por si tienen algunos problemas para hacer funcionar algún software, pueden usar el Excel o alguno libre, cualquier planilla que se pueda hacer cálculos simples como logaritmo y sumas y divisiones, nada más. Bueno, eso es todo por el momento. Bueno, me acabo de dar cuenta de que cuando hice la derivada puse I' A sobre tau por E a la menos t sobre tau. Bueno, no, obviamente es más t sobre tau. Es la costumbre siempre que nosotros trabajamos con exponenciales negativas. Y ya que estoy haciendo la fe de ratas, también es interesante notar que alguien puede haber dicho ¿por qué no plantearon algo de este estilo? En vez de e a la t sobre tau, porque b puede ser una exponencial pero con otra base. Fíjense que si yo hago eso, le hago el logaritmo,
el logaritmo de A más t sobre tau por el logaritmo de B. Y cuando haga la derivada, me va a quedar I' sobre I igual al logaritmo natural de B sobre tau. Entonces, yo siempre puedo elegir una base E con un tau en esa base. O sea, básicamente estas dos variables están relacionadas porque va su relación entre ellas. Entonces yo podría plantear un nuevo tau prima, tal que el logaritmo natural de B sobre tau sea 1 sobre un tau prima. Y de esa manera hago toda la deducción con e a la t sobre tau. Bueno, esta es una de las cosas que habría que en el informe por ahí aclarar, porque esto no cambia la relación que existe entre el logaritmo de I' y el logaritmo de I, que sigue siendo lineal, o sea, siguen estando a 45 grados en un gráfico. Y otra de las cosas que me gustaría, bueno, tal vez profundizar cuando se pueda, es, ya que es muy importante el tema, es digamos, la estimación de la derivada. Es un punto muy importante porque, como les decía en el video anterior, hay un montón de métodos. Uno, por ejemplo, es hacer una función analítica, que uno después la puede derivar, o sea, interpolar los puntos originales y después, en función de eso, uno los deriva, que en este caso no tiene mucho sentido porque ya el modelo estamos describiendo o estamos suponiendo que el modelo es de esta manera. Cuando el modelo es conocido, uno lo interpola con la fórmula conocida y ahí obtiene la derivada, o sea, hace esta cuenta. En este caso, como es lo que queremos determinar, no podemos basarnos en eso. Simplemente el método que ya les expliqué en la planilla es una de las posibles maneras. Otra de las maneras es, supóngase que acá tengo una tablita con el día y la variable I, entonces diría 1, 2, y 1, y 2, y 3, etc. Para tomar la derivada, por ejemplo, en el día 3, uno puede plantear una función de convolución de los días anteriores y posteriores. Esa función de convolución, que sería como un producto escalar, ¿no?, entre esta data y la función, que tendría que estar normalizada con peso 1, etc., nos puede conducir a una derivada tal que la suma de todas sus derivadas sea exactamente igual a la integral, o sea, a la variable integrada en el tiempo final. O sea, eso es posible de hacer para una exponencial. No va a ayudar mucho en la determinación de saber la curva. Estamos haciendo un trabajo cualitativo, no demasiado extenso, porque acuérdense que esto era utilizar representación logarítmica, ¿sí? La representación logarítmica es muy usada en física porque justamente linealiza las cosas. Bien, y en log-log se solía decir que todo es una recta. Pero bueno, en este caso vamos a ver si es así. O ya han visto, mejor dicho, en la planilla que es así. Bueno, ahora sí. Después de la fe de rata, me despido.